Buenos días, señor Pato. ¿Cómo estás en esta mañana de sábado? Bien, porque es sábado y tengo tiempo de pasar tiempo con mi familia. Ay, qué bueno, yo también estoy feliz. Yo estoy feliz por la presencia tuya aquí entre nosotros y por también todos los niños que nos están escuchando en esta mañana. Y también porque pronto la iglesia va a estar abierta y vamos a poder ver el rostro de todos esos niños lindos que vienen a la iglesia. Por eso estoy tan feliz. Y también porque traigo un relatico en esta mañana. A ver, don Pato, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa para ti vanidad? ¿Cómo consideras una persona vanidosa? Una persona que se siente mejor que otras personas. Muy bien, puede ser. Dice que la vanidad es mucho más que ser una persona orgullosa. Es una persona muy importante, se cree mucha cosa. Pues en esta mañana les cuento un relato muy interesante. Sara era una niña muy, pero muy linda. Era una niña de esas que encantan a las personas. Ella era miembro de la iglesia y una mañana le dieron una parte principal en un programa de la iglesia. Ella llegó a la casa feliz, muy feliz, y le dijo a su mamá: quiero ser el centro de atención en esta parte. Quiero verme tan, pero tan linda que a todos deje con la boca abierta y los ojos bien grandotes abiertos. La mamá miró a Sara y le dijo: oh, eso me preocupa, hija mía. ¿Por qué quieres verte así si lo que necesitas es darle un mensaje a las personas que van a estar allí en la iglesia? Oh, mamá, si yo quiero dar un mensaje, pero yo quiero verme bien linda ese día. Así que por favor, ve a la tienda y cómprame un vestido, cómprame zapatos, unas peinetas bien lindas que sean doradas. Yo quiero verme linda. Así que Sara y la mamá fueron a la tienda. La mamá compró un vestido muy lindo, uno que combinaba con unos zapatos muy lindos también, y llegó el día esperado. Sara estaba muy, pero muy ansiosa de llegar ese día y se vistió y se veía muy linda, parecía toda una princesa. Pero la mamá le había preguntado a Sara en varias ocasiones: niña, ¿repasaste tu parte? Sí, mamá, no te preocupes, yo soy muy inteligente. Pero ese día Sara agarró la parte, la echó en la Biblia y se fueron para la iglesia. Era el día esperado de tener la participación en la iglesia. La iglesia estaba linda y estaba muy, pero muy llena. Y cuando llegó a la parte donde Sara tenía que tener la actuación, Sara comenzó a caminar por todo el pasillo de la iglesia. Todos se quedaron mirándola. Realmente parecía una princesa. Pero cuando Sara llegó alante de la iglesia, que tuvo que tener la intervención, tenía que tener su parte. ¿Sabe lo que le pasó, don Pato? No, ¿qué pasó? Pues se le había quedado la Biblia en la parte de atrás de la iglesia y ella no se había aprendido la parte. Y ahora tenía que hablar y estaba muda porque no le salían las palabras que tenía que decir. La directora del programa, para que no se viera tan fea la escena, desde atrás de la cortina comenzó a decirle la parte a Sara y Sara repetía palabra tras palabra todo lo que le estaban diciendo. ¡Qué vergüenza estaba pasando en ese momento Sara! Y estaba muy, pero muy triste. Cuando terminó el programa, ella no hallaba dónde meter su cabeza porque estaba muy apenada. Había echado a perder un programa tan lindo en la iglesia y estaba muy triste. Cuando iban de camino a casa, el papá de Sara le dijo: hija mía, te veías como una princesa, estuviste muy hermosa, pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo tú crees que se sintió Sara, don Pato? Mal, con vergüenza. Así mismo le dijo Sara a su papá: papá, me sentí terriblemente mal. Nunca me había sentido tan mal en toda mi vida, porque me preocupé tanto, pero tanto por mi vestuario y por verme linda e impecable que olvidé lo más importante, que era el mensaje. Papá, yo estoy triste, pero ya le estoy pidiendo a Jesús que me ayude a ser una niña humilde, a ser una niña que se preocupe más por el corazón, por tener un corazón limpio y que le agrade a Él, que por las vanidades de este mundo. Papá y mamá iban en el carro, iban
observando a su pequeña cuando aún todavía tenía tristeza en su rostro, pero estaban felices porque Sara había aprendido una lección muy importante, que Dios quiere que podamos ser humildes, que podamos aprendernos las partes en la iglesia y poder hacer todo para la gloria de Dios y no para la vanagloria del hombre. A ver, don Pato, ¿te sientes contento o triste cuando te miras en el espejo y te ves tan lindo, con ese color tan lindo que tú tienes? ¿Cómo te sientes, don Pato? Me siento bien. Muy bien. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos hizo hermosos, ¿verdad? A la vista de Él todos somos lindos, pero también tenemos que ser humildes. Quiera Dios que todos los niños que están escuchando esta linda historia podamos aprender la lección en esta mañana de que la humildad es muy importante delante de los ojos de nuestro Dios. Hasta luego, que el Señor les bendiga y hasta el próximo sábado. Hasta luego. Bye. Feliz sábado, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en este sábado y poder compartir con ustedes un poco sobre la palabra de Dios. Esta mañana en específico vamos a hablar sobre qué pasó en el cielo antes que entrara el pecado y también vamos a ver un poco sobre qué pasó ya después de que Satanás fue expulsado del cielo junto con sus ángeles. Ese va a ser el tema de esta mañana. Pero antes de entrar a la palabra, los invito a que se postren de rodillas si pueden y que cierren los ojos, inclinen el rostro para una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Tú eres grandioso, tú eres excelente, Señor. Y Padre, te pedimos perdón, por favor, por nuestros pecados. Sinceramente, Señor, te rogamos que nos laves y nos purifiques con la sangre de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana te pedimos también que ilumines nuestras mentes para poder entender las grandes verdades que encontramos en tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar esta mañana leyendo el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer versículos 9 y 11. Los invito a que traigan sus Biblias para poder entrar ya rápidamente al versículo que vamos con el versículo que vamos a empezar esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Versículo 11 dice: procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, aquí el apóstol Pablo está refiriéndose al cielo. Se refiere al cielo, lo refiere como un reposo sabático. Y la razón por la cual hace esto es porque él está comparando ese reposo que todos los salvos vamos a entrar en ese reposo en el futuro, en la segunda venida de Jesús. Y Pablo lo compara con el reposo que el pueblo de Israel iba a experimentar cuando iban a entrar a la tierra prometida, a Canaán. Canaán era como habíamos mencionado, era la tierra prometida, y esa tierra era un reposo para ellos. Y la razón por la cual era un reposo es porque iban a salir de la esclavitud. Y, tal como Canaán era el reposo para el pueblo de Israel, el reposo de nosotros, de todas las personas que aceptan a Cristo Jesús
y esperan ansiosamente la segunda venida de Jesús, nuestro reposo es el cielo. Y tal con todas las otras personas que vivieron hace muchos y miles de años, que murieron con la esperanza de ese reposo, ellos también, junto con ellos, vamos a experimentar la entrada al cielo, que es que el apóstol Pablo se refiere al cielo como se refiere a un reposo sabático. Ahora, esta parte de la Biblia, cuando fue escrita por el apóstol Pablo, fue escrito en el idioma griego. Ahora, nosotros cuando leemos este versículo y vemos que dice, por tanto queda un reposo sabático, la palabra reposo en el original idioma griego es la palabra sabatismos. ¿Okay? Voy a decirlo eso una vez más. La palabra reposo en griego es la palabra sabatismos. ¿Okay? Esa palabra se refiere al reposo que vamos a experimentar en el cielo. Muy bien, muy bien. Ok. Y nosotros sabemos, sabatismos. A veces ustedes van a leer en el Antiguo Testamento que una tierra, o que la tierra estaba en reposo, o por 400 años, o tal vez usted lea que en este lado de la tierra tenían reposo. Eso se refiere a que el reposo que había era un reposo de que no había guerra. Cuando, por ejemplo, la tierra de Canaán era una tierra donde no había conflicto, no había mucho, de hecho era como un paraíso aquí en la tierra. Ahora, antes de que Lucifer empezara una rebelión en el cielo era un lugar de reposo, era un sabatismos. Y la razón por la cual el cielo era un sabatismos es porque no había guerra. El cielo era un ambiente perfecto donde no había ningún tipo de guerra, todo estaba en paz y todo estaba bajo la voluntad de Dios. Pero sabemos de que no siempre fue así, o que fue así por un largo tiempo, pero luego algo pasó. ¿Ok? Pero ese punto lo vamos a analizar en un par de minutos. Ahora, en el mismo libro de Hebreos, vamos a ir ahora al capítulo 8, vamos a leer versículos 1 y 5. El apóstol Pablo dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Versículo 5, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Okay. Aquí el apóstol Pablo nos introduce a un objeto o a un edificio llamado el santuario. A veces se llamaba el tabernáculo. Bueno, el santuario que Dios le mandó a Moisés que construyera en el desierto, el apóstol Pablo dice que ese santuario era una copia, era una figura, era una sombra de algo legítimo o algo que existía en el cielo. Y vamos a ver entonces, el santuario, ¿qué era este santuario y por qué es que Dios decidió darles como una copia al pueblo de Israel? Muy bien, muy bueno. El santuario nos muestra cómo el gobierno de Dios funcionaba en el cielo. No solo eso, el santuario nos muestra cómo es que Dios mantuvo sabatismos en el cielo. Cómo es que el cielo estaba en perfecta paz, había reposo y no había guerra.
Vamos a ver inmediatamente cómo es que el santuario, cómo es que Dios con el santuario mantenía sabatismos, que significa reposo, en el cielo. ¿Ok? So, el santuario era un edificio muy simple que era compuesto de 6 diferentes artículos o objetos. El primer objeto era el altar del sacrificio. En ese objeto eran animales, eran traídos a ese objeto y ahí los sacrificaban y ahí los quemaban. Después del altar del sacrificio estaba el lavado. Y el lavado era un estanque de agua donde el sacerdote se lavaba las manos después de haber degollado a un cordero o al animal. Después del lavado estaba la mesa del pan. Esta mesa encima de la mesa habían dos torres de pan. Y en cada torre habían 6 pedazos de pan. El otro artículo, el cuarto artículo, era el altar del incienso. El quinto artículo era el candelabro. Y eso era básicamente donde uno pone velas y tenía 7 diferentes ramas. Y el último artículo, el sexto artículo que se encontraba en el santuario, era el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Y encima del arca del pacto estaba lo que se llamaba el trono de misericordia. Y en ese trono de misericordia la gloria de Dios se sentaba encima de ese trono. Y como habíamos dicho, debajo del trono de misericordia estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y esto es muy importante porque esto nos dice que la fundación del trono de Dios era su santa ley, eran los 10 mandamientos. Y si el santuario es algo que existía o que existe en el cielo, entonces nos hacemos la pregunta, entonces, ¿acaso la ley de Dios existía en el cielo aún antes de que Adán y Eva y Lucifer entraron en pecado? Y la respuesta es sí. Pero miren eso, la Biblia nos dice que la ley entera, Jesús dice de hecho que la ley entera se divide prácticamente en 2 diferentes mandatos. El primero es amar a Dios, el segundo es amarnos unos con los otros o unos a los otros. Pero si pudiéramos encapsular la ley de Dios en una sola palabra, es amor. La ley de Dios es una ley de amor. Ahora, encima del arca del pacto habían 2 ángeles llamados querubines. Esos querubines con sus alas protegían o cubrían la misericordia de Dios y lo que estaba dentro del arca del pacto, que eran los 10 mandamientos. Esos 2 querubines cubrían la ley de Dios. Ahora, el santuario, como había dicho, nos enseña cómo es que el cielo estaba en sabatismos antes de que entrara el pecado. Ahora, ok, miren, veamos esto. El objeto número 1, el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio representa la muerte que Jesús experimentó en parte de nosotros. Y Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. El altar del sacrificio, el objeto número 1, representa el amor de Dios.
porque de tal manera amó Dios al mundo. El segundo artículo era el lavado. Ahora, en el lavado es ahí donde el sacerdote se limpiaba, se purificaba de la sangre de los corderos o de los otros animales que eran sacrificados. El cielo no solo era un ambiente de amor, sino que también era un ambiente puro. Y sabemos que era un ambiente puro porque no había pecado en ese momento. Después del lavado, que era el segundo objeto, viene el tercer objeto, que es la mesa del pan. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús una vez dijo, el hombre no vivirá simplemente del pan, sino también de todas las palabras que vienen de la boca de Dios? Bueno, el cielo, antes de que el pecado entrara, el cielo vivía de la palabra de Dios, de la palabra de Dios directa. Ese era el tercer objeto. El cuarto objeto era el incienso. Ahora, el incienso representa comunión con Dios, representa la comunicación que nosotros tenemos con Dios. De hecho, Apocalipsis menciona que el incienso, tal como el incienso sube, subían las oraciones de los santos. Ese era el cuarto objeto. El quinto objeto era el candelabro, y el candelabro representa luz. Y sabemos de que en el cielo, estando en la presencia de Dios, había luz. Dios es luz. De hecho, el profeta Ezequiel describe a Dios como un fuego ardiente. El sexto objeto en el santuario era, como habíamos dicho, el arca del pacto. Y el arca del pacto representa dos cosas: la misericordia de Dios y la ley de Dios. Y sabemos que en el cielo Dios tenía una ley de amor. Y sabemos que Dios tenía esta ley porque todo gobierno está gobernado por una ley. Si no hay ley, entonces hay anarquía, hay caos. ¿Ok? Sabemos de que Dios, el gobierno de Dios en el cielo era gobernado por la ley de amor. Y también sabemos de que Dios era misericordioso también en el cielo, tal como lo es con nosotros, porque de hecho la Biblia dice que Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y mañana. Sabemos que tal como Dios es misericordioso con nosotros, Dios siempre ha sido misericordioso. Ok, con esos 6 objetos que acabamos de analizar, vemos de que el ambiente del cielo estaba en paz, en reposo o en sabatismos. Ahora también sabemos de que que el santuario era una imagen del carácter de Dios. Y la razón por la cual sabemos esto es porque, miren, el primer objeto era el altar del sacrificio. Ese objeto representaba el amor de Dios. Amor. Ese objeto representa amor. Sabemos nosotros que el carácter de Dios es amor. Amén. También sabemos que, después del altar del sacrificio viene el lavado. Y el lavado representa bautismo, representa purificación. Sabemos que Dios es puro. Amén. Amén. El tercer objeto era la mesa del pan. Sabemos de que Dios es el quien nos sostiene. Él provee por nosotros, Él nos da a todos nosotros nuestro pan de cada día. Dios también nos sostiene. Dios también sostiene. El cuarto objeto era el altar del incienso. Sabemos de que Dios es alguien que quiere comunicar con nosotros. Dios es nuestro amigo. El cuarto objeto era el altar del incienso. Sabemos también de que Dios era luz, porque esa de hecho es su apariencia. Si uno lee desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos de que la apariencia de Dios es como un fuego consumidor.
Ahora, también sabemos que en el sexto objeto, el sexto objeto es el altar del pacto. Sabemos también que Dios es justo, tal como su ley es justa, y sabemos de que Dios es misericordioso. El santuario también nos enseña de quién es Dios, cómo es su carácter. Nos enseña la imagen de Dios. Si usted quiere saber quién es Dios o cómo es Dios, mire el santuario. Mire esos 6 artículos y vea de que Dios es amor. 6 artículos. Eso es lo único que se necesitan enfocar por ahora. No traten de enfocarse más ahorita porque si no nos vamos a distraer. 6 artículos en el santuario. Esos 6 artículos nos enseñan o nos muestran el carácter de Dios. Dios es amor. El altar del sacrificio. Dios es puro, el lavado. Dios es nuestro proveedor, la mesa del pan. Dios es nuestro amigo, alguien que comunica con nosotros, el altar del incienso. Dios es nuestra luz, el candelabro. Dios es justo, los 10 mandamientos, y Dios es misericordia. La ley de Dios y la misericordia van juntas, están en el arca del pacto. Viendo esos 6 artículos en el santuario, nosotros podemos ver el carácter de Dios. Ahora, si usted, no usted, pero si alguien quisiera cambiar la imagen de Dios, o si alguien quisiera descomponer el carácter de Dios o la imagen de Dios, uno tendría que atacar con el santuario. Alguien tendría que desordenar las cosas ahí para que nosotros, o para que una persona viera a Dios no como amor, no puro, no proveedor, no como nuestro amigo. Y vemos de que alguien trató de hacer eso, y alguien hizo eso de hecho, pero eso vamos a entrar en eso más al rato. Bueno, el santuario es una imagen de Dios. En el santuario podemos ver el carácter de Dios. Vamos a leer unos versículos sobre quién era Lucifer. Vayamos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 14. Dice así: fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estabas en medio de piedras de fuego, andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Versículo 18 dice: con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti que te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. Ok, vemos aquí nosotros específicamente en el versículo 14 que Dios dice: fuiste ungido querubín grande, y eso inmediatamente nos debe como poner como una bandera roja sobre quién era Lucifer. Lucifer era un querubín. ¿No se recuerdan si hace un par de minutos que habíamos mencionado que en el arca del pacto habían 2 querubines que cubrían el arca del pacto? Y en el arca del pacto, estaba la misericordia de Dios y los 10 mandamientos, la ley de Dios.
Y el versículo dice, el mismo versículo dice, fuiste ungido, querubín grande, protector. Ahora, Satanás era ungido. Y miren esto, miren el versículo, de hecho, el mismo capítulo, versículo 18, dice, con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos, ensuciaste tu santuario. Ok, ahora nosotros tenemos que entender de que Lucifer era un santuario, porque era perfecto. Según la escritura dice que él era perfecto, y él era uno de los ángeles que estaba más cerca a la presencia de Dios. El versículo dice que Satanás era un santuario, pero de hecho esto no es nada, bueno, sí es gran cosa, porque de hecho nosotros somos el santuario de Dios. El apóstol Pablo dice, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que la presencia de Dios habita en nuestros cuerpos. Vemos que Satanás era un santuario y el versículo dice que, el versículo 18 dice, ensuciaste tu santuario. Y ¿cómo es que Satanás ensució su santuario? Dice de hecho, el versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ok, Satanás pecó en el cielo. Hay mucha gente y específicamente muchos también cristianos que dicen, en el cielo no existía la ley de Dios, no habían los 10 mandamientos, los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí. Pero aquí el profeta Ezequiel dice que Satanás pecó. Miren esto, aquí está, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Hermanos, miren esto. Si tal vez se perdieron en alguna parte de este mensaje, si se perdieron como en el santuario y tal vez en los objetos, está bien, no se preocupen. Lo que sí se tiene que enfocar específicamente esto es de que Lucifer era un querubín protector que cubría la ley de Dios. Pero Lucifer se rebeló contra la ley de Dios. Lucifer quebrantó la misma ley que se supone que él debía de cubrir y proteger. Y ahora, ¿cómo es que Lucifer quebrantó la ley que él se supone que tenía que proteger? Miren esto. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 14. ¿Dónde estás? Aquí estás. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Miren esto. Dice así. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lúcero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nosotros aquí vemos la razón por la cual Lucifer pecó. Lucifer pecó porque él se dijo a sí mismo, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, ¿qué significa esto? Seré semejante al Altísimo. Les voy a hacer una pregunta y ustedes contesten en sí mismos ahí en sus hogares. ¿Acaso es malo querer ser como el Altísimo?
Tal vez se estén preguntando, bueno, si la respuesta fuese tan obvia, Él no estuviera preguntando. De hecho, Jesús dice, sean ustedes perfectos tal como su Padre es perfecto. No es malo querer ser semejante a Dios. Pero lo que Satanás quería era la posición que Dios tiene. Miren esto. Satanás quería, esa fue su razón. Satanás quería ser semejante al Altísimo. Ahora, cuando repito y digo Satanás, quiero decir Lucifer. Es la misma persona, pero Lucifer era el ángel antes que él mismo pecara. Bueno, Lucifer, él dijo que quería ser semejante al Altísimo. Y con esta misma, ese fue su argumento. Y con ese argumento él pudo engañar a una tercia de ángeles perfectos e inteligentes. Estos ángeles estaban ahí mismo en la presencia de Dios. Y Satanás los pudo engañar con el argumento de que él quería ser semejante al Altísimo. Entonces, en otras palabras, Satanás no se acercó a los ángeles y les dijo, hey amigos, he decidido que quiero ser malo, que quiero rebelarme contra Dios y quiero usurpar el trono de Dios. ¿Quién quiere venir conmigo? No, Satanás no dijo eso porque eso no iba a poder engañar a ángeles. Si eso no nos puede engañar a nosotros, ¿cómo es que iba a poder engañar a ángeles? Satanás se les acercó a los ángeles y les dijo, ¿saben qué? Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser amoroso. Se trata todo de amor. Y la ley, bueno, no necesitamos mucho la ley porque se trata de amor. Si nos amamos, todo está bien. No necesitamos la ley, no necesitamos a Dios para poder ser buenos. Ese fue el argumento de Satanás. Y por ese argumento, con ese argumento, él engañó a una tercia de ángeles inteligentes. Ahora, vamos a ir un poco más rápido. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio. Pedro dice que fueron arrojados al abismo y Juan dice que fueron arrojadas a la tierra. ¿Cómo es que esto cuadra? Miren esto, la palabra abismo, ¿qué es un abismo? Es un lugar vacío y desordenado, un lugar desierto y vacío. Satanás fue arrojado, pero Juan dice que Lucifer fue arrojado a la tierra. ¿Acaso había un punto en la historia de esta tierra cuando este planeta era vacío y desordenado? ¿Cuando era un abismo? Y la respuesta es de que sí, antes de que Dios creara la humanidad, en la condición que estaba la tierra, ahí fue donde fue arrojado Lucifer y sus ángeles. Y tal vez usted se esté preguntando, ok, ¿y por qué es que Dios nos puso en este mundo aquí junto con ellos? Miren esto. El versículo 4 de aquí de 2 de Pedro, capítulo 2, dice que Satanás y sus ángeles fueron reservados para el juicio. Y de hecho habíamos leído el juicio. Cuando Satanás se rebeló contra Dios y él separó a los ángeles, de hecho se llevó con él una tercia de los ángeles. Ahora, solo hay dos lados, el lado Dios y sus ángeles, Lucifer y sus ángeles. ¿Quién iba a servir como el juez o quién iba a servir como el jurado para sentenciar a Lucifer y a sus ángeles? Miren esto. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice así.
dice así. Versículos, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, del 2 al 3, dice: ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? Versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dios lanzó a Lucifer y a sus ángeles a un abismo, a esta tierra, antes de que Dios creara en la tierra. Y Lucifer, imagínense solamente lo que pensaba Lucifer mientras lo estaban expulsando del cielo. ¿Quién me va a juzgar a mí? ¿Que no el universo está dividido en dos lados? Dios y sus ángeles, y yo y mis ángeles. ¿Quién me va a juzgar? Satanás no sabía que Dios estaba a punto de crear a un tercer partido, a un jurado, alguien que iba a juzgarlo a él y a sus ángeles. ¿Quién era ese jurado? Hermanos, era la raza humana que empezó con Adán y Eva. Ahora usted sabe específicamente por qué es que Satanás va y engaña a Adán y Eva. Y de hecho, miren esto, la misma mentira con la cual él engañó a una tercia de los ángeles, engañó a Adán y a Eva. Génesis capítulo 3. Le dice, entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Serás semejante a Dios. Con la misma mentira que engañó a un tercio de los ángeles, engañó a Adán y Eva. Tú puedes ser como Dios. Tristemente, hermanos, la humanidad Dios escogió a la humanidad para ser el jurado en ese juicio. Y si usted tuviese acceso al jurado, si el jurado tiene tu destino en sus manos, ¿qué hicieras con ese jurado? Más que engañarlo y hacerlo que pierda su derecho como jurado. Y de hecho, vemos que Adán y Eva fueron hechos en la imagen de Dios. Si la imagen de Dios es santa, de hecho Dios cuando él en el séptimo día dice que él, Génesis capítulo 2 versículo 3 dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Adán y Eva también estaban santificados porque no habían pecado. Si Adán y Eva eran santificados, eso los hace a ellos un santuario. Pero miren esto, Dios no solo los santifica a ellos, Dios les da un pedazo o un regalo del cielo, el sábado. Porque ¿se acuerdan la palabra que habíamos mencionado temprano? Que la palabra griega que significa reposo era la palabra sabatismos. Hay una específica razón por la cual, de hecho, el apóstol Pablo dice que a nosotros los fieles nos espera un reposo sabático. ¿Y por qué es que Dios les da el sábado a Adán y Eva? La razón por la cual Dios les dio el sábado a Adán y Eva era para mostrarles a ellos que la tierra y el cielo estaban en sabatismos, estaban en reposo. Pero tristemente vino Lucifer y engañó a Adán y a Eva.
De hecho, ¿se acuerdan? Y voy a concluir con estos dos puntos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el trabajo de Lucifer en el cielo era proteger la ley de Dios? Y se acuerdan que habíamos dicho que Satanás, o Lucifer, quebró la ley que él se supone que tenía que proteger. Pero de hecho, la ley de Dios no fue lo único que Satanás quebró. ¿Se acuerdan que el cielo era un lugar perfecto y estaba en paz, estaba en reposo porque no había guerra? El cielo estaba en sabatismos, en reposo. No solo Satanás rompió la ley de Dios, sino que cuando él se rebeló, Satanás en ese punto quebró sabatismos. Específicamente eso quebró Satanás. Ahora, si la primer batalla que ocurrió en el universo fue sobre la ley de Dios y sabatismos, ahora imagínense de qué se va a tratar la última batalla que va a ocurrir en este mundo. Hermanos, y ya sé que fue mucho para como encapsularlo todo bajo como media hora, pero lo bueno del internet es de que usted puede poner pausa y puede brincar puede regresar al principio, y si tal vez no lo entendió puede devolverse y tratar de, o mejor, abra su Biblia. Los invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias, porque específicamente en este tema del santuario, porque el santuario era algo celestial. Las cosas que existen en el cielo no son cosas no son cosas superficiales, son cosas profundas. Tal como una mina de oro, que lo más que uno escarba, más oro encuentra. Las cosas del cielo son profundas. Cuando nosotros entramos a esto del santuario, y que era algo, que era una copia de algo celestial, hermanos, eso es una mina de oro. Entonces los invito a ustedes a que todos los días entremos más y más profundos en la palabra de Dios. Pero es importante, eso sí, de pedirle a Dios por su Espíritu Santo, para que nos ilumine y para que nos enseñe cuál es la voluntad de Dios. Yo quisiera andar con Cristo sobre el mar de Galilea, a su lado ir por Judea, ayudarlo en su gran misión. Con Cristo estar, con Cristo andar,
Entonces los invito a que a que si se pueden, nos inclinen de rodillas y que cierren los ojos e inclinen su rostro para concluir. Amoroso Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos cuidas, Señor, tú nos proteges, eres amor, eres misericordioso, Señor, y eres puro. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados y ayúdanos a poder consagrar más tiempo a ti, Señor, y a estudiar tu santa palabra. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados y ayúdanos, Señor, durante estos tiempos que estamos viviendo. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús.